Ok, mis hermanos, pues un gusto estar una vez más reunidos con todos ustedes. Qué bueno que pues están aquí conectados para aprender de la palabra. Yo sé que hay algunos que hacen pues un esfuerzo grande de estar aquí reunidos. Sobre todo hay algunos que están, por ejemplo, la gente de Sudamérica, que es Chile, Argentina, están 3 horas adelante de nosotros. Para ellos ahorita es la 1 de la madrugada. En España creo que son las 5 de la mañana, porque allá ellos nos llevan 7 horas. Entonces, pues bueno, yo les agradezco la confianza a todos los que están aquí integrados, que pues hacen el esfuerzo de poder conectarse independientemente pues el horario o el cansancio. Pues reciba grandes bendiciones, mis hermanos, y todos los países aquí integrados, pues muchas bendiciones. Y el tema que yo tengo para compartir con ustedes es el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a entrar en tema, mis hermanos, para que disfrutar de esta palabra. Cuando yo les hablo a ustedes de lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, también se puede decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La palabra testamento también tiene que ver con un pacto, con un compromiso, y si quiere usar algún término un poco más moderno, pues un contrato, donde se estipula pues una serie de beneficios, siempre y cuando pues se cumplan algunas condiciones pues para recibir en herencia pues lo que está estipulado en el testamento. Y bueno, ¿esto por qué viene a hoy para compartir? Porque básicamente cuando nosotros tenemos una Biblia en la mano, pues usted se da cuenta que la Biblia está dividida pues en dos grandes secciones, lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Y si usted recuerda, cuando compartimos eso hace ya algunas doctrinas atrás, pues habíamos dicho que el Antiguo Testamento corresponde a 39 libros, que están subdivididos en lo que es el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos o profetas mayores, profetas menores. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, pues estamos hablando de 27 libros, que son básicamente los evangelios, las epístolas o cartas y el libro de revelación o profético, que es el libro de Apocalipsis. Al final, esto nos da un gran conjunto de 66 libros, que en alguna de las doctrinas habíamos comentado corresponden esos 66 libros a los 66 elementos que corresponden con el candelabro. Pero bueno, estamos hablando entonces Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Pero hoy la pregunta es, ¿y por qué viene ese nombre? ¿Por qué viene ese nombre de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿De dónde surge y el porqué de un antiguo pacto o un nuevo pacto? Vamos a entrar en tema para tratar de ver esto con un poco más de detalle. Y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29, algo que ocurrió con Moisés. Dice Éxodo 34, 29. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y si usted recuerda, Moisés recibió
en el monte Sinaí las famosas tablas de la ley, los mandamientos de la palabra de Dios. Pero una vez que Moisés sube al encuentro con Dios y Dios le entrega las tablas, al él ir bajando, pues no se percató que por cuanto él había estado un tiempo con Dios allá en el monte Sinaí, que su rostro resplandecía. Dice ahí claramente, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón, su hermano en carne, y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron temor de acercarse a él. Entonces, pues esto fue un suceso, obviamente es un suceso sobrenatural, maravilloso, milagroso, porque una vez que Moisés baja después de ese encuentro con Dios, donde Dios le entrega las tablas de la ley, pues él baja con un rostro, con su piel resplandeciendo. Ahora, pues esto ha de haber sido algo impactante porque, bueno, ahí dice claramente que pues los hijos de Israel tuvieron temor de acercarse a él. Pero ¿esto qué implica? ¿Esto qué provocó? Leo un poco más adelante. Éxodo 34-32. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Entonces baja Moisés de haber tenido ese encuentro con Dios y baja con ese rostro resplandeciendo y convoca pues al pueblo. Y él se empieza a decir pues las cosas que Dios le había dicho en el monte. Pero dice el versículo que sigue, cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que les había mandado, los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, notemos algo interesante, que ciertamente Moisés tiene un encuentro con Dios y una consecuencia o efecto de haber estado teniendo ese encuentro con Dios, platicando con Dios, es que físicamente en él se manifestaba el resplandor de su rostro, de su cara. Su piel se hizo brillante. Y cuando él empezaba a dar instrucciones o él empezaba a hablar al pueblo, pues su rostro resplandecía. Y entonces, para evitar pues que el pueblo se le quedara viendo o se distrajera, él lo que hacía era que ponerse un velo. Se ponía un velo sobre el rostro, sobre la cara, para que de alguna manera pues no llamar la atención y que pues el pueblo se centrara en lo que él estaba diciendo de parte de Dios y no estuvieran viendo pues el rostro de Moisés resplandeciendo. Entonces, para que se centraran y se ubicaran en lo que él estaba diciendo. Entonces, pues se ponía ese velo en su rostro para tapar el brillo o el resplandor. Bueno, esto, ¿por qué es interesante? ¿Y qué tiene que ver con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? O el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Bueno, para entender un poco más con detalle, vamos a ver cuáles son las implicaciones de un rostro que brilla. Vamos a ver cuáles son
el significado, el simbolismo de un rostro que brilla. Ahora, lo que es cierto, que Moisés hablaba al pueblo y se cubría el rostro con un velo. Pero cuando él estaba ya en lo personal, en la presencia de Dios, porque dice que cuando él entraba a hablar con Dios, se quitaba el velo. El velo lo ponía para que el pueblo pues no estuviera pendiente de ese rostro brillante. Pero ya él entrando a tener una plática con Dios, una comunión con Dios, pues él se quitaba el velo. Bueno, pero ¿qué implica un rostro que brilla? Dice el Salmo 104, versículo 15. Con respecto de Dios, dice, Él hace el aceite que hace brillar el rostro. Él hace el aceite que hace brillar el rostro. Si alguno de nosotros nos untáramos aceite en la cara, por ejemplo, pues el aceitito que le ponen a los niños, que luego que se le ponen en su cuerpecito, en su cara, pues obviamente que si nosotros nos untáramos aceite, o crema, que al final es un tipo de aceite, un poco más denso, un poco más espeso, pues es obvio que nuestro rostro va a quedar brillando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando Moisés subió a la presencia de Dios, pues Dios untó o puso o derramó aceite sobre el rostro de Moisés. Porque ese aceite implica que el rostro brillara. Y dice el Salmo, Él hace el aceite que hace brillar el rostro. Ahora, ¿y eso qué significa? Bueno, dice Éxodo capítulo 29, versículo 7. Y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Estamos hablando que cuando se escogía a un sacerdote o al sumo sacerdote y a sus hijos para servir al ministerio, para servir en el tabernáculo, para estar de alguna manera como cabeza en los servicios del templo, se ungían a los sacerdotes. Se les ungía. ¿Y qué se les ungía? Se les derramaba aceite. Se les derramaba aceite. Entonces quedaban bajo ungimiento o bajo unción. Y el aceite les hacía brillar, pues obviamente les hace brillar ese rostro. Y al final quedaban ungidos. Ungidos. Si quieres una palabra coloquial de ungido, pues es algo como si fuera untado, embadurnado, o un poco más coloquial, embarrado de aceite. Entonces, ¿y esto por qué es interesante? Porque la palabra cristiano, bueno, en primera, la palabra Cristo en el griego, Cristo es ungido. En el hebreo, dígase Antiguo Testamento, la palabra que significa ungido es Mesías, el Mesías. La palabra Mesías es ungido en hebreo. Y la palabra Cristo en griego es ungido. Ahora, a nosotros nos dicen cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Pues aquellos que creen, reconocen y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Los cristianos, pues son los seguidores de Cristo, los que aman a Cristo, los que quieren saber de Cristo, pues son cristianos. Entonces, visto desde ese punto de vista, nosotros somos ungidos. La palabra cristiano es ungido. Entonces, los cristianos son ungidos. Ungidos. Entonces, un cristiano, ya por definición, es un ungido.
Ya tenemos esa unción. Dios ya nos distinguió con esa bendición. El ser un ungido, el ser un escogido, el ser un selecto para una obra. Por eso dice la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros. No tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveráis en él. Pero dice, la unción que habéis recibido, ustedes tienen la unción. Pues sí, porque en un primer paso, ahora sí que en una primera definición, nosotros somos ungidos, somos cristianos. Quiere decir que nosotros tenemos, a lo mejor no un aceite como usted lo está viendo físicamente en esas fotos, físico, pero tenemos un aceite espiritual, y que este aceite espiritual, pues al igual que el que fuera físicamente hablando hace brillar el rostro, pues a nosotros nos hace brillar el rostro este aceite espiritual. ¿Y esto es por qué? Por platicar con Dios, por hablar con Dios, por tener comunión con Dios. Porque Moisés, cuando iba a la presencia de Dios, después de bajar y de haber tenido un contacto y una plática con Dios, su rostro resplandecía. Y entonces en ese momento quedaba ungido. Dios derramaba un aceite espiritual. Pues lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios derrama su unción, cuando tú llegas a platicar con Dios, tú llegas a tener contacto con Dios, tú llegas a tener una oración con Dios, una plática con Dios, una comunión con Dios, pues al final lo único que está pasando es que Dios te está dando ese aceite que representa la unción, el ungimiento. Dios te escoge y hace brillar tu rostro espiritualmente hablando. Y por eso yo les decía, como dice la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 27, que la unción tiene que ver con enseñanza. Enseñanza. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces, entre más uno aprende, estudia, comenta, platica acerca de la palabra, pues se reafirma, se acrecenta esa condición de ungidos. El hecho de que ustedes en este momento estén escuchando esta palabra, pues Dios está derramando aceite sobre de ustedes y les está dando esa unción, ese ungimiento. Ahora, esto tiene otras implicaciones, porque ya esto tiene, ya en otro siguiente escaloncito, el brillar el rostro también representa fuerza, capacidad, representa sabiduría. Pero bueno, ahorita no me quiero enredar ahí, vamos a dejarlo ahorita en este nivel básico. Entonces nosotros somos ungidos, nosotros tenemos un rostro brillante. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un Moisés, fíjense, que Moisés se tenía que poner un velo para que no se notara el resplandor? ¿Y cuál sería la diferencia con nosotros, que somos cristianos y que no nos tenemos que poner un velo? Porque Moisés se tenía que poner un velo. Bueno, él se ponía un velo para que tapara su rostro y matar el brillo que tenía de su cara. ¿Y a poco nosotros nos tendríamos que poner un velo? ¿Cuál es la diferencia entre el Moisés que brilla su rostro y que se pone un velo, y entre nosotros los ungidos, los cristianos, que por tener una comunión con Dios somos ungidos, brilla nuestro rostro y nosotros no nos ponemos un velo? Bueno, vamos a leer, porque aquí viene ya la definición. Dice:
Segunda carta a los Corintios 3:13. Porque vean lo que dice aquí. Estamos aquí ya en el Nuevo Testamento. Y aquí está hablando Pablo. Y está haciendo una referencia a lo que pasó en la época de Moisés. Y vea lo que dice Pablo. Nosotros no somos como Moisés. No. Nosotros no somos como Moisés. Él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el final de aquello que estaba destinado a desaparecer. Ahorita vamos a explicar. Pero dice, nosotros no somos como el Moisés. Él se tenía que tapar un velo. Él se tenía que tapar la cara con un velo. Nosotros no. Entonces, aquí ya hay claramente una diferenciación entre lo que ocurría con Moisés y en lo que pasa con nosotros, los ungidos, los cristianos. Ya hay una grande diferencia. Él sí se tenía que tapar. Nosotros no. Bueno, sigo leyendo. El pueblo, ponga atención, tenía la mente cerrada. Era de mirada corta, hablando del pueblo de Israel. El pueblo tenía la mente cerrada. E incluso hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. A ver, ¿qué quiso decir Pablo? Dice, aquellos, el pueblo que leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, dice, los cubre un velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. Entonces quiere decir que ese velo se tiene que quitar. Ahora, ¿qué implica tener un velo? Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Y cuando alguien se acerque al Señor, el velo se quitará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el velo que se ponía Moisés era representación del corazón endurecido del pueblo de Israel, que no entendía, que no comprendía, que no discernía lo que se les estaba diciendo y lo que se les estaba enseñando. Cuando Moisés se ponía el velo, lo que estaba queriendo decir, ustedes, pueblo que me está viendo y que está viendo este velo que yo me estoy poniendo, implica que ustedes no entienden, que ustedes no comprenden. Cuando leen, no entienden. Cuando se les enseñan las cosas, no comprenden. Tienen un velo en su mente y tienen un velo en su corazón. Tienen algo que les obstruye, que les tapa, que les impide ver con claridad. Porque obviamente si tú o yo nos ponemos un velo a semejanza de Moisés, pues ese velo a semejanza de Moisés, pues sí, vamos a ver, pero vamos a ver borroso. No vamos a ver con nitidez, no vamos a ver con claridad. Pues así es el pueblo. No ven con claridad, no ven con nitidez, no ven con un corazón dispuesto. Son un pueblo con un corazón endurecido. No comprenden y no entienden. Cuando se les enseña algo, acuérdate lo que dije, la unción tiene que ver con enseñanza. Pero a ustedes se les enseña y no comprenden las cosas. Y la única manera como se va a quitar esa capa, ese estorbo, ese velo que me impide ver las cosas es en Cristo Jesús. Porque lo dice claramente segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 14. Dice, cuando leen el antiguo pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo
como puede ser retirado. ¿Qué quiere decir? Que para que tú y yo entendamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, solamente es a través de Cristo. Hay que llegar a Cristo. El Antiguo Testamento solamente se explica en el momento que tú aceptas, reconoces, caminas y te guías por medio de nuestro Señor Jesucristo, el ungido, porque es el que te va a enseñar lo que significa el Antiguo Testamento. Todo lo que está ahí en el Antiguo Testamento, así como el pueblo de Israel no lo entendía, no lo comprendía, pues no lo iba a entender a carta cabal hasta que no viniera la convicción de Cristo Jesús. Dice, todavía tienen ese velo ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. Dice, aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Y cuando alguien se acerca al Señor, el velo se quitará. Cuando alguien se acerca al Señor, ¿cuál Señor? Dice el versículo que sigue. Dice ahí, en este caso, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, cuando se acerquen al Espíritu, cuando convivan con el Espíritu, cuando se dejen guiar por el Espíritu, el velo va a ser quitado. El velo va a ser disipado. Y van a entender y comprender muchas cosas. Nosotros hoy en día, los cristianos, los ungidos, los que nos brilla el rostro, espiritualmente hablando, no tenemos necesidad de velo. Miren lo que dice el versículo. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Dice, nosotros no necesitamos velo. Aquellos que entregaron su vida a Cristo, aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que reconocen su sacrificio en la cruz del Calvario y que saben que en esa cruz Cristo derramó su sangre para perdón de pecados y darnos la vida eterna, y que tomamos la decisión de seguir a Cristo, no necesitamos velo. Podemos ver a Dios con la cara descubierta. No necesito algo que me... más bien, se me quita el velo, la venda de los ojos, lo que me estorba, lo que me impide ver con claridad. Y yo puedo ver Antiguo Testamento y puedo ver Nuevo Testamento y puedo entender las cosas y comprenderlas de una manera tan fácil, tan agradable, que no me es nada difícil entender. Por ejemplo, hoy los judíos, pues ellos siguen, obviamente ellos practican, creen, leen, estudian todos los días el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento están todas las enseñanzas acerca de Cristo. Pero ellos no lo ven. Ellos no lo ven. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el sacrificio de un animalito. El sacrificio de un animalito, pues era una enseñanza futuro de otro animalito que iba a ser sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no lo pueden ver. Y para nosotros es tan fácil entenderlo, pero ellos no lo ven. Porque tienen el velo. Hasta que no reconozcan, hasta que no acepten, hasta que no se acerquen al Señor, al Espíritu Santo y reconozcan a Cristo, tienen un velo que les estorba, que les impide ver con claridad y nitidez, y nosotros no nos cuesta ese trabajo. Entonces, yo puedo estar con la cara descubierta. Yo puedo estar con la cara descubierta. Por eso hay un versículo en Pablo que dice que el hombre no debe de cubrirse la cabeza. Ahora, ¿qué quiere decir que no debe de cubrirse la cabeza? Pues que no
ponga cosas en su mente y en su corazón, cosas que le estorben, que le impidan ver con claridad la perfección y la pureza de la palabra. Cuando estudian, por ejemplo, la Biblia con filosofías, con conocimientos de otra cosa, y mezclan conocimientos y mezclan doctrinas, pues están poniendo un velo y están empezando a ver distorsionado. Y la palabra no necesita ayuda, la palabra es clara, es nítida, es transparente. Y entonces puedes entender el antiguo pacto y el nuevo pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y la forma de entender el Antiguo Testamento, pues es con el Nuevo Testamento. Es lo que me va a poder posibilitar ver de manera clara y nítida el Antiguo Testamento, entenderlo. Si lo quieres ver de manera coloquial, como que el Nuevo Testamento son los anteojos que el pueblo judío necesitaría para entender el Antiguo Testamento. Porque mientras quieran leer el Antiguo Testamento sin haber aceptado a Cristo, que está en el Nuevo Testamento, están miopes, tienen presbicia, tienen problemas de visualización focal, tienen miopía, etcétera, etcétera. Pero una vez que entregan su vida a Cristo y Cristo les empieza a enseñar, se les aclara todo y pueden ver lo antiguo. A ver, vamos a explicar más. Dice Jeremías 31:31, hablando de un nuevo pacto o un nuevo testamento. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjense, aquí Dios ya les está anunciando, vamos a hacer un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fue un esposo para ellos, declara el Señor. Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio, de la esclavitud que estaba en Egipto. Y posteriormente, meses después, va al monte Sinaí, y en el monte Sinaí les entregó las tablas de la ley, que es donde llegó Moisés bajando y su rostro resplandeció, y les entregó las tablas de la ley, y ahí se estableció un pacto. ¿Cuál era el pacto? Pues que tenían que obedecer pues lo que estaba escrito en las tablas de la ley, en los mandamientos. Dice, este es mi pacto. Si tú cumples con estos pactos, si tú cumples con estas ordenanzas, si tú cumples con lo que está establecido, pues vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí está estipulado en estos mandamientos. Y este es el pacto que yo hago contigo. Mientras tú cumplas con esto, pues yo te voy a bendecir. Bueno, pero no funcionó ese pacto. No funcionó porque siempre desobedecieron, transgredieron y se rebelaron a los mandamientos, a la ley, al pacto que Dios estableció. Fueron desobedientes, fueron rebeldes. No funcionó. Entonces, Dios tuvo que hacer un nuevo pacto, porque el primero pues lo transgredieron. Dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, un nuevo testamento. No, hay que hacer un nuevo testamento. El primer testamento lo invalidaron. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que voy a hacer con el nuevo pacto. ¿Cuál es? El Nuevo Testamento. Dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones,
y la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, el nuevo pacto, ¿cuál iba a ser? Ya no voy a escribir la ley, los mandamientos, las enseñanzas, los estatutos en tablas de piedra. No, ya no. Porque al final, pues esas tablas de piedra, pues representaron al final la dureza del corazón del pueblo. O sea, una dureza para recibir y atender. Dice, no, ya no voy a poner la ley en tablas de piedra. Ahora la voy a poner en tablas de carne. ¿De cuál carne? Voy a poner mi ley en sus corazones. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahí se estableció un nuevo pacto, un nuevo testamento. Ahora la ley ya no va a estar escrita en tablas de piedra, sino que ahora la ley va a estar escrita en tablas de carne, en el corazón de ellos. Y este es el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, pues la ley venía en tablas de piedra, que al final se rebelaron, transgredieron, desobedecieron. Pero en el Nuevo Testamento, aquellos que se acercan a Cristo Jesús, que reconocen a Cristo Jesús, pues se pueden quitar el velo, no hay problema, con la cara descubierta, porque ya tienen la ley, los mandamientos escritos en el corazón. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Lo hacen por naturaleza. ¿Que no son perfectos? Es cierto, no son perfectos. Pero ya tienen ahí en su corazón el anhelo, el deseo, la convicción de cumplir con los mandamientos de Dios. Porque ya está escrita en su corazón, en esas tablas de carne. Voy a poner mi ley en sus corazones. Y esto lo dice Pablo más adelante, dice aquí, ya siglos después, segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 2. ¿Qué dice Pablo? Fíjese lo que dice Pablo de sus discípulos, Vosotros sois nuestra carta. Ustedes, mis discípulos, sois nuestra carta escrita en nuestros corazones o en sus corazones, conocida y leída por todos los hombres. Lo que nosotros les hemos enseñado, lo que nosotros les hemos dicho, lo que ustedes han aprendido de mí, ustedes son cartas vivas. Y se les ha estado escribiendo ahí en sus corazones todas las enseñanzas que les hemos dicho acerca de Cristo. Ahí ustedes son una carta viva. Y van a actuar conforme lo que está escrito, lo que han aprendido, lo que han escuchado. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Entonces, vean el cambio radical del antiguo al nuevo pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antes, en el Antiguo Testamento, la ley se escribía en tablas de piedra. Ahora, en el Nuevo Testamento, las ordenanzas, los estatutos, se escriben en las tablas de corazones humanos. Aquí. Aquí está. Y uno se vuelve una carta viva por sus hechos, por sus actos, por sus comentarios, por su vivencia. Uno se vuelve una carta viva. El problema era que en el Antiguo Testamento, pues, el pueblo no cumplió. Entonces Dios cambió la estrategia y la única manera era a través de Cristo.
Y entonces ahora la ley se empieza a escribir en corazones. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. O sea, no crean que porque dijimos que nosotros los escribimos. Es que dice más atrasito, sois cartas de Cristo redactada por nosotros. ¿Cómo explicarte? Tú ahorita que me estás escuchando, tú ahorita que me estás oyendo, gracias a la tinta del Espíritu, gracias a la tinta del Espíritu, se van quedando en tus corazones esos trazos de caligrafía espiritual. Lo que conviene a tu corazón. Ajá. O sea, yo doy la palabra. Yo, como Pablo las daba a aquellos en ese tiempo. Yo doy la palabra. Pero ¿qué hace el Espíritu? La tinta del Espíritu la escribe en tu corazón. Y eso es una grande ventaja. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu va a escribir lo que tu corazón necesita que recibas. Porque qué tal que de repente yo digo una barbaridad, una tontería, una herejía. Pues el Espíritu te protege. Porque Él lo único que va a dejar ahí escrito es lo que te conviene a tu vida, a tu necesidad. Ajá. Dice claramente, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros. No, nosotros damos la palabra, pero el que la deja grabada en tu corazón es el Espíritu, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y esa es la diferencia, porque obviamente hoy debe de haber, o tú te debes de arrimar a ministros del Espíritu. ¿Qué es un ministro del Espíritu? Pues aquellos que son sensibles a la voz del Espíritu, aquellos que son sensibles a la guianza del Espíritu de Dios, se dejan guiar, se dejan enseñar, se dejan llevar por el Espíritu. Son sensibles al Espíritu, y como son sensibles al Espíritu, la enseñanza que reciben es una enseñanza buena, y entonces se derrama la palabra, se da la palabra, y tú la recibes. Y del que tú la recibas, el Espíritu ahora sí que aplica la tinta celeste y va escribiendo en tu corazón esos principios que tú tienes que aprender. Y de repente hay cosas que se quedan tan impregnadas en tu corazón que pasan años y no se te olvidan, porque ya quedaron grabadas en tu corazón por la tinta del Espíritu de Dios. Esa enseñanza que recibiste, ese consejo que recibiste. Por eso dice Pablo, Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Amén. Seguimos. Bueno, vamos a ver características un poco más a detalle del antiguo pacto. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto, tenía sus ceremonias, tenía sus normas, el primer pacto. Porque dentro de lo que recibieron ahí en la ley, en el monte Sinaí que recibieron ahí la ley, pues también ahí se les dijo que tenían que hacer un templo portátil que es el famoso tabernáculo. Tabernáculo que hemos dado algunos bocetos, algunas pinceladas de las implicaciones, que no hemos entrado en detalle.
Pero dice aquí, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto, ahí tenía sus normas. Y había un santuario terrenal, el templo móvil que te había estado diciendo. Y ahí había un espacio preparado en la parte anterior en el cual estaba el candelabro, la mesa de los panes consagrados, y esto se llamaba el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado lugar santísimo. Bueno, de eso pues ya hemos hablado. El tabernáculo se divide en lugar santo y lugar santísimo, y en el cual había un altar de oro, de incienso, el arca del pacto cubierta toda de oro, y en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que retoñó, etcétera, etcétera. Bueno, estas son cosas que estaban estipuladas dentro del primer pacto. Cuando se reciben las tablas de la ley en el monte Sinaí, pues ahí se dieron las indicaciones de este templo, cuáles eran las características, cuáles eran los utensilios, los elementos, que si el altar del incienso, que si el candelabro, que si el arca del pacto, etcétera. Ahí se dio todo. Ajá. Bueno, pero todas estas cosas, todos esos instrumentos, todos esos utensilios están destinados para engrandecer, para enseñar acerca de la vida de Jesucristo. Por ejemplo, el candelabro, que eran 7 lamparitas. Dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Ese candelabro representa la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. El arca del pacto, en la cual se entraba una vez al año y se derramaba la sangre de un animal en sacrificio, pues eso representa la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde fue crucificado. Entonces, lo que yo te quiero decir, que todos esos utensilios, implementos, ordenanzas, al final eran para apuntar, de alguna manera, enseñar por adelantado lo que iba a suceder cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hasta que no se acerquen a nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento, y entender la vida de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, las cartas de Pablo, todo eso, pues obviamente que el pueblo hebreo, el pueblo judío, no va a entender lo que estaba haciendo. Cuando ellos prenden las lucecitas del candelabro, cuando ellos ponen el altar del incienso, cuando ellos entraban al lugar santísimo y derramaban la sangre, pues simplemente se volvió ritual, se volvió liturgia, se volvió forma, mas no contenido. No entendían la esencia, porque la única manera de entender esa esencia de lo que implica, pues es a través de ¿qué? De Cristo. Y ellos, hasta que no acepten a Cristo, pues no van a entender lo que ellos mismos hacían. O sea, ellos lo ejecutaban físicamente, pero no entienden hasta que no se acerquen. Por eso Pablo dice, pues, ¿todavía tienen el velo? Cuando leen el antiguo pacto, los cubre el velo, y tienen ese velo, y que solamente por medio de Cristo es retirado, solamente a través de Cristo. Y en cambio, para ti y para mí es tan fácil entenderlo, y no implica gran cosa. Sigo leyendo. Hablando de ahí del lugar santísimo, dice, del arca, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora con detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo, al lugar santo, para oficiar el culto, pero en el segundo, lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometido en ignorancia. Entonces tenían que entrar al lugar santísimo y ofrendar la sangre de un animalito, que es figura, sombra, enseñanza futuro de que ese animalito tenía que ser Cristo Jesús. Y ellos que lo hacían, pues no lo entienden, no lo comprenden, no lo aceptan, no lo reconocen. O sea, dice más adelante,
queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto el primer tabernáculo permaneciera en pie, porque tenía que venir otro tabernáculo, otro pacto, que es Cristo Jesús, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto su conciencia. Bueno, voy a leer Hebreos 9:10. Puesto que tiene que ver solo con comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Al final, el pueblo hebreo, el pueblo judío, se quedó nada más con la forma. Como dice aquí, debes de comer tal cosa, debes de beber tal cosa, debes de hacer ciertas abluciones o lavamientos, debes de hacer ciertas cosas con tu cuerpo. O sea, nada más la forma, pero no entienden la esencia, el contenido, porque se tiene que llegar el tiempo, y me gustó este versículo, hasta que se llegue el tiempo de reformar todas las cosas. Muy similar hasta que llegue el tiempo de la reforma. ¿Y te acuerdas lo que aprendimos de la reforma? Solo Cristo, sola fe, solamente escritura, solo a Dios gloria. ¿Te acuerdas todo lo que estudiamos de eso? Sola gracia, hasta que llegue el tiempo de reformar todas las cosas. Solamente es en Cristo, en el conocimiento de Cristo, en la enseñanza de Cristo, que ese es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la vida, es la obra, es la trayectoria de todo lo que dejó nuestro Señor Jesucristo y de los primeros cristianos en Cristo Jesús. Es el nuevo pacto. Y ahí ya no tenemos, se nos quitó el velo. Nosotros podemos ver claramente, nítidamente. A lo mejor no tenemos una enseñanza perfecta, pero no nos cuesta trabajo entenderlo y comprenderlo. Si hoy tú le preguntas a un judío qué piensa de Cristo, mejor ni le preguntes porque, pues dependiendo a la rama que pertenezca, pues te pueden contestar feo. O sea, les cuesta trabajo entender a Cristo. Entonces, y en cambio a nosotros no. Seguimos. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y habiendo obtenido redención eterna. Al final, lo que yo te quiero decir es esto. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, enseñaba, por ejemplo, acerca de sacrificios de animales. Y el Nuevo Testamento habla no del sacrificio de animales, sino el sacrificio de un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, de alguna manera, esos sacrificios de esos animales será para conceder un perdón temporal, para obtener cierta pureza o cierta limpieza en su carne. Pero era temporal, porque tenía que venir después, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, el sacrificio de un cordero, Cristo Jesús, el cual te iba a dar, te iba a conceder, perdón, no un perdón temporal, sino un perdón eterno. Ahora,
todo testamento, para que se vea beneficiado el beneficiario del testamento, pues el testador tiene que morir. Vamos a leer. Hebreos 9:16. Dice, porque donde hay un testamento, es necesario que ocurra la muerte del testador. Porque si no muere el testador, pues no entra en acción el testamento, la herencia que se va a recibir. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Entonces, para obtener los beneficios de las cláusulas de un testamento, pues tiene que morir el testador. Y mientras está vivo, pues no se cumple, no se recibe, no entra en acción ese testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, vamos a decir que era un testamento preliminar, temporal, porque quien moría en el Antiguo Testamento, pues eran unos animalitos en sacrificio. Dice Hebreos 9, 12 y 13, voy a releer. Dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muestras para servir a Dios. Entonces, esa es la grande diferencia, que en el Antiguo Testamento, pues los efectos benéficos del testamento era por la muerte de unos animalitos. En el Nuevo Testamento, el beneficio que se recibe de ese testamento es por la muerte del testador, que en este caso se llama Jesucristo. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. El primer pacto o el primer testamento, porque era la sangre de los animalitos. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si no se derrama sangre, no hay perdón de pecado. Y así como está decretado que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Cuáles son los beneficios que se te otorga en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto cuando muere el testador, que en este caso es Jesucristo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué se te otorga? ¿Cuál herencia se te da? La vida eterna, la redención eterna. Es lo que se otorga, es lo que se bendice, es lo que se te da. Antiguamente nomás era algo temporal y nada más alcanzaba para un cierto tiempo. Una vez al año que entraba el sacerdote, sumo sacerdote, al lugar santísimo y rociaba la sangre de un animal en sacrificio, pero era algo temporal. En Cristo Jesús no. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado y gracias a ese sacrificio nos dieron el perdón de pecados y la vida eterna. Es el Nuevo Testamento. Y nosotros lo entendemos tan fácil, sin tanta complicación, sin tanto entendimiento. Y esto es básicamente lo que se narra.
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la forma como pensaban para llegar a Dios, pues era a través de sus obras, era a través de sus rituales, de sus liturgias, de sus lavamientos, de sus acciones. Pero eso no quita nada. En el Nuevo Testamento es gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que Él tomó el pecado de nosotros los hombres, desde que nacimos hasta que morimos, y entonces se nos concede el perdón y la vida eterna. Gracias a la muerte de ese cordero o de ese testador. Entonces, mi hermano, básicamente esto es lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este es en términos generales. Y cuando tú tienes una Biblia, es Antiguo Testamento, el hombre queriendo alcanzar a Dios por sus propios méritos, por sus actos o sus buenas obras, por sus abluciones, por sus reglas, por sus, todas esas, ¿cómo se llama? Rituales o liturgias. Pero eso no es así. Y en el Nuevo Testamento, pues es gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando se pone Moisés con ese velo, pues ese velo es el que nos impide ver nítidamente este mensaje claro, transparente, diáfano del sacrificio de Cristo. Ve lo que hoy en día tienen los judíos, por eso no alcanzan a ver cabalmente lo que está ahí. Pero nosotros en Cristo Jesús lo vemos tan fácil, porque cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, pues nosotros llegamos a aprender la palabra, la Biblia, pues leyendo el Nuevo Testamento, comentando el Nuevo Testamento, aprendiendo el Nuevo Testamento, leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, su obra. O sea que entramos por esa parte. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, pues vamos entendiendo muchas cosas porque lo estamos viendo desde el punto de vista del Nuevo Testamento, desde la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y en cambio al pueblo judío, pues no le es tan fácil, porque quiere ver, él lo ve a través de sus rituales, a través de sus liturgias, a través de sus protocolos, de sus normas, que en realidad pues apuntan a Cristo, pero nomás se quedaron en la forma, mas no en el contenido. Y hasta que no acepten a Cristo, pues se les va a complicar demasiado. Amén. Y amén. Voy a permitir preguntas, mis hermanos. Déjenme abrir micrófonos. Voy a abrir micrófonos para el que quiera preguntar respecto del tema. Vaya levantando ahí su manita el que quiera hacer una pregunta. Veo ahí la mano levantada de mi hermana Abby. Por favor, pregunte, mi hermana. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es que entonces los cristianos, por decir los mesiánicos, los que todavía hacen como el ritual de regresándose al antiguo pacto, como encender las velas, el candelero, o sea, todas esas, pues sí, como un ritual, ¿no se les ha quitado el velo? O, bueno, por supuesto que en Cristo se nos ha quitado el velo. ¿Está mal hacerlo o está bien? No sé, esa es mi pregunta. Es buena pregunta porque, bueno, primero, para los que están escuchando,
¿quiénes son los mesiánicos? Bueno, los mesiánicos son judíos convertidos a Cristo. Eso es los que se conoce como mesiánicos. Judíos que se han convertido a Cristo y reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Pero es tan fuerte la estructura de la ley, de los rituales, del protocolo, de la liturgia, de las normas, es tan fuerte que les cuesta demasiado trabajo a algunos quitarse de esas normas, quitarse de esas leyes o esos legalismos. Ajá. Claro que bueno, al final yo no lo veo tan malo. Tenemos que entender que ellos vienen, pues ellos nacieron en la cultura hebrea, en la cultura judía. Desde niños han estado aprendiendo la Torá, el Pentateuco, la ley, los 613 mandamientos, si mal no me recuerdo, viviendo el Shabbat o el sábado, el día de reposo, la ley, las sinagogas. Entonces, toda una cultura, una enseñanza que está arraigada desde que son niños. Entonces, desprenderse de eso, pues yo creo que sí, sí les cuesta demasiado trabajo. Ajá. Pero bueno, yo al final yo creo que Dios pesa los corazones, ¿no? Dios pesa los corazones. A lo mejor ellos necesitan el apoyo de eso para poderlo entender. Uh-huh. Por eso yo siempre les he enseñado Romanos capítulo 14. Para mí Romanos capítulo 14 es el que de alguna manera nos da la salida de todo esto. Si para alguien que quiere celebrar, por ejemplo, el día de reposo, el sábado, bueno, si para él es bueno, pues déjalo que lo celebre. Para ti no estás de acuerdo con el día de reposo, pues bueno, pues no lo celebres, pero llevemos la fiesta en paz. Entonces hay ciertas cosas que ellos hacen y ciertas cosas que tal vez nosotros no hacemos, pero bueno, al final hay que darle la honra, la alabanza, el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación solamente es a través de Cristo Jesús. Si ellos pues se apoyan con ciertos rituales y demás o protocolos, pues bueno, está bien que lo hagan, a ellos les ayuda y les sirve. A mí no. Yo no. Ustedes nunca me van a ver con un kipá, unos cairelitos aquí en la patilla, o poniéndome un talí con unas, ¿cómo se llama? Y enrollándome aquí unos, no me acuerdo cómo se llaman estas cosas. O sea, yo no lo necesito. Yo, Javier Soria, no lo necesito. Ellos a lo mejor sí. Bueno, está bien. Pero siempre y cuando le den la gloria y la honra a Cristo Jesús, está bien, porque es el único camino que nos lleva al Padre. Amén. Sí, gracias, pastor. Y en el caso de los que no son judíos, ya son cristianos y se vuelven por decir, a ser mesiánicos, es parte de la pregunta también. ¿Es malo? Oye, ya lo entendí lo anterior. Pero en el caso de los que no somos judíos, que se vuelven al mesianismo. Ay, Dios. Miren, hay algo que es tremendo. Hay algunos que son más, perdónenme la expresión, más autóctonos que el nopal y se vuelven no al mesianismo, al judaísmo. Esos pobrecitos, créanme que están completamente perdidos. No tienen, o sea, la brújula se les descompuso por completo, porque caminaron en Cristo y se volvieron al judaísmo. Y yo, bueno, yo se los puedo decir de buena fuente porque en su tiempo, años atrás, yo tenía una ayuda, ahora sí que el que era el copastor, caminó en Cristo, aprendió Cristo, nació en crino cristiana y pues de plano se volvió al judaísmo. ¿A qué grado que, por ejemplo, de acuerdo a ellos, a sus leyes, ellos no saludan a una mujer porque no vaya a ser que esté en periodo de menstruación y se vaya a contaminar?
Entonces, para evitarse problemas, no saludan a ninguna mujer, porque si está en etapa de menstruación, pues conforme la ley, pues está en estado de impureza y le puede quitar la pureza a la persona al tocar a una mujer que no se sabe si está en estado de menstruación. A ese nivel. Esos pobres, pues bueno, ya que les puedo decir, completamente la bruja se les descompuso. Se perdieron. Y últimamente hay una corriente muy fuerte judaica. El mesianismo, yo no lo veo malo. Al final, mientras le den la gloria y la honra a Cristo y crean que Cristo, miren, lo que es como decía el versículo que les enseñé hace ratito, déjenme, lo voy a volver a poner aquí. Hasta perdón. Aunque sean mesiánicos o no mesiánicos, dice, todo esto tiene que ver en el Antiguo Testamento con comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas, normas para el cuerpo impuestas, hasta que venga el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Y qué es reformar todas las cosas? Pues lo que es las 5 solas, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo escritura y solo a Dios gloria. Si cumplen estos 5 preceptos, independientemente sean mesiánicos o no mesiánicos, cristianos al mesianismo o mesiánicos al cristianismo, no hay problema. Pero ya gente que se mete al judaísmo, que ni siquiera es judío, pues se perdieron completamente. Se perdieron completamente. Porque ahí sí ya no hay congruencia en lo más mínimo. Amén. Gracias, pastor. Preguntas, mis hermanos. Yo, pastor, ¿me permite A ver, comentar algo? Adelante. Sí, pastor, gracias. Buenas noches, hermanos, y un saludo y un abrazo. Estaba yo ahorita meditando en lo que usted comenta sobre aquellos que mencionan Yeshua, en lo mismo, ¿no? Porque pues nosotros hablamos español. Por ejemplo, para nosotros es Jesús y obviamente si habláramos hebreo, pues sí tendríamos que decir Yeshua, ¿verdad? Y todas las palabras vueltas al hebreo. Entonces, pues nosotros hablamos español, la Biblia está traducida al español y pues lo usamos porque, somos de habla española nosotros. Entonces, pues yo creo que ahí es donde raya también lo mismo, ¿no? De querer decir palabras hebreas como queriendo regresar. Y yo creo que equivaldría a ponerse el velo y cerrarse los ojitos y pues nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. Gracias, pastor. Sí. No, por eso dice el versículo, no me recuerdo ahorita cuál es, dice que el hombre no debe ponerse velo. Y tiene que ver con el velo que se ponía Moisés, porque ese velo que se ponía Moisés era una alusión clara, como lo dice la Escritura, a que ellos pues no entendían y no comprendían por la dureza de su corazón. Uh-huh. Entonces, pues al final sí, sí hay una corriente fuerte. Digo, no sé, es que no quiero sonar pesado, o sea, no quiero sonar pesado ni sangrón. Pero por yo decir, híjole, Hashem, Yeshua Yamashia, el Eterno. Digo, si eso me hiciera mejor persona, pues créanme que lo hago, pero me doy cuenta que el hacerlo pues no me hace mejor. Digo, porque eso no le sirvió al pueblo judío. Y eso que hablaban judío. Ahora sí, el pueblo judío sabe hebreo. ¿Y no les ayudó? No les ayudó en lo más mínimo. Y fíjense qué tremendo. Yo ahorita he visto muchos videos últimamente de judíos ortodoxos y me dejan sorprendido. Me dejan sorprendido. Algunos que tienen una sencillez de corazón. Ahora sí, casi nada más les falta ser cristianos. Y en cambio, veo unos cristianos tan legalistas, pero tan legalistas. Entonces, no sé, hay tantas cosas. Pero bueno, a ver, mi hermano Marcos Reyes, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermanos.
Oiga, pastor, mi pregunta es tocante al tema y tocante a lo que usted menciona de algunas corrientes que hay hoy en día. Entonces, no es conveniente eh, basarse a la Torá como muchos lo están haciendo hoy en día. No, sí, sí, pues, ¿por qué no? No, a ver, ¿qué es la Torá? La Torá es una división que confiere o compete a los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la Torá. Que ya después se le puso Pentateuco por el número 5. Y la Torá es una palabra que significa instrucción, enseñanza. Que al final yo les enseñé a ustedes que tiene que ver con los 5 componentes del aceite de la Santa Unción. Uh-huh. Claro que tenemos que estudiar la Torá, definitivamente la tenemos que estudiar. Es más, no podemos ser cristianos si no estudiamos la Torá. La Torá, el Tanaj, los Salmos. Tenemos que estudiar la Biblia completita, Antiguo y Nuevo Testamento. Uh-huh. Otra cosa es tratar de hacer los rituales que se mencionan en el Antiguo Testamento. Eso ya es otra cosa. Ajá. O volver al sistema de sacrificios. Ay, dices, ¿qué pasó? Ajá. Digo, ahorita se va a volver a levantar el tercer templo, ya están los preparativos para el tercer templo, y van a volver al ritual de sacrificios, van a volver al protocolo que les enseñé hace poco, que el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los varones israelitas, el atrio de los sacerdotes, y toda esa serie de normas y de estipulaciones y de límites y cuando levanten eso, van a volver a eso. Entonces, eso es terrible. Volver a regresar. Pastor, disculpe, Sí. un pequeño comentario. Y es que haciendo todo ese tipo de cosas, pastor, automáticamente se invalidaría el sacrificio de Jesucristo. Pues sí. Pues se entiende, ¿no? Obviamente. Pero obviamente también hay quienes no lo entienden. Gracias. Sí. Así es. Adelante. Amén. Mi hermana Dulce, por favor. Buenas noches, pastor. Soy la mamá de Dulce, porque ya Dulce ya se fue a dormir, la pobre, ya no aguantó. Pero Adelante, mi bueno, hermana. mire, yo no soy mesiánica, hago la aclaración a todos, pero sí me puse a estudiar hebreo y pues ya tengo tiempecito estudiando hebreo. ¿Por qué? Pues por lo mismo que yo decía yo, pues estoy diciendo algo y a lo mejor no sé ni lo que digo, porque así es uno, ¿no? De que le da uno por decir palabras, como usted dice, que a veces no sabe uno ni lo que significa. Entonces, bueno, después de todo esto que he estudiado yo hebreo, a mí lo que me ha gustado del hebreo es la numerología, que existen ciertos números asociados con las letras hebreas. Y simplemente como una aportación, el nombre de Jesús, que sería Yeshua, tiene una numerología de 8. Uh-huh. Y la Torah también tiene una numerología de 8. ¿Qué significa en hebreo cuando tienen dos numerologías? Que uno sustituye al otro. Ajá. Y esto a mí, más que volverme judía o quererme volver, no, a mí lo que me ha dado es impulso para decir, estos hacen un chorro de cosas y nosotros por medio de Jesús, nombre sobre todo nombre, porque ellos tienen no sé cuántos nombres y no sé qué andan buscando y los nombres de no sé quién, pero nosotros tenemos un solo nombre y más que volverme o quererme volver, no, yo lo que he confirmado más
que solamente Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Amén. Les voy a dar un pequeño, ¿cómo decirles? Incentivo. ¿A quién Dios le va a revelar sus secretos? Y lo dice la Biblia. Y lo dice Antiguo Testamento. Isaías 45 dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido. Recuerden que Ciro era un rey persa. Era un rey persa. Un rey pagano que tenía a otros dioses. Que Dios usó a Ciro para bendecir al pueblo de Israel y que fueran y regresara el pueblo que estaba cautivo en Persia, en Babilonia, regresar a levantar el templo. Dice aquí, así dice el Señor a Ciro su ungido. Mi Mesías, ándale. La palabra ungido es Mesías. Así dice el Señor a Ciro, su Mesías, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones, para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas y para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Vea todo lo que va a hacer para Ciro, el ungido. Te daré los tesoros ocultos, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Les hago una pregunta. ¿Qué significa la palabra cristiano? Ungido. Bueno, te lo voy a poner de esta manera. Así le dice el Señor a Ciro, su ungido. Así le dice el Señor a los cristianos. Así le dice el Señor a los cristianos. A quienes ha tomado por la diestra, para que sometan ante él naciones, desaten lomos de reyes, abran puertas y que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de los cristianos y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Les voy a dar los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, la revelación de lo profundo, de lo alto, y que sepan que yo soy el Señor de Israel, que los llama por su nombre, ungidos, cristianos, Mesías. ¿Qué quiero decir? Puedes ser chino, japonés, coreano, hindú, puede ser judío, puede ser hebreo, puede ser mexicano, puede ser mexica, el que quieran. Pero siempre que reconozca y acepta a Cristo como Señor y Salvador, a ellos son los que Dios va a bendecir. Porque el que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, pues es reconocer y aceptar al Hijo que Dios mandó. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros para darnos el perdón de pecados y vida eterna. Y es a los que les entrega los tesoros y las riquezas de los lugares secretos. Y aquí ya no tiene que ver si eres judío, si eres hebreo, si eres romano, si eres chino, si eres mexicano, colombiano, africano, del Amazonas. Siempre que tengas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, te van a dar el conocimiento de los lugares secretos. Aunque no sepas hebreo.
Amén. Y amén. Otra pregunta. Buenas noches, pastor. Por favor, adelante, Fernando. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, yo ahorita no me acuerdo en dónde dice. Ya regresamos. Por falta de conocimiento el pueblo se pierde. Entonces es obvio que los judíos pues no es por conocimiento, porque como dice usted, desde chiquitos los instruyen. Entonces mi pregunta es, ese velo A ver, voy a silenciar micrófonos porque ya se vició y vuelves a abrir tu micrófono. Voy a silenciar micrófonos y abre tu micrófono. Ya está. listo, ¿me escucha? Sí, ahí ya escucho. Yo le decía que ahorita no me recuerdo en dónde dice ahí en la palabra que por falta de conocimiento es que el pueblo se pierde. Entonces, pues es obvio que el pueblo judío no es por falta de conocimiento, pues, porque como dice usted, desde chiquitos los instruyen. Entonces, mi pregunta es, ese velo del que usted nos habla ahorita no es, o se puede traducir como orgullo, pastor. A ver, no alcancé a escuchar bien. Le decía que si ese velo del que nos habla no se podía traducir como orgullo. A ver, a ver si te entendí. Es cierto que la Biblia dice que el pueblo murió por falta de conocimiento. Pero, ¿cuál es el conocimiento que le faltó o le falta al pueblo judío? Cristo. Cristo. Tienen que conocer de Él, tienen que aprender de Él, tienen que saber de Él. Pueden tener otro conocimiento muy bueno, la Torá, el Pentateuco, todo, pero les falta un conocimiento básico, fundamental, conocer a Cristo. Porque hasta que no conozcan a Cristo, como dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo. Mientras no conozcan a Cristo, pues les falta. Ese es el conocimiento que le hace falta al mundo. Mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Cristo, Cristo, Cristo. Por eso les leía en los versículos que la única forma como se cae el velo es mediante Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. No sé si esto responde tu pregunta, porque sí es cierto, si de algo ¿cómo se reconoce el pueblo judío? Pues es del conocimiento que tiene profundo de las escrituras, de la enseñanza. O sea, yo lo reconozco, tienen una manera de conocer y aprender, pero a mí que me perdonen, pero hasta que no venga Cristo, no van a poder. O sea, se van a quedar faltos. Y tendrán muy bonito pensamiento, muy bonita doctrina, muy lo que ustedes quieran, pero el velo no se va a quitar, el velo no va a desaparecer, no va a ser retirado hasta que no vengan a Cristo. Segunda carta a los Corintios 3:14. El pueblo tiene la mente cerrada, incluso cuando leen el antiguo pacto los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que solo es por medio de Cristo como puede ser retirado. No hay más. Cristo, 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 solo Cristo. Es la única manera. ¿Quién me lleva al Padre? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nada, ninguna filosofía, ningún conocimiento, ninguna obra específica te va a llevar al Padre. Solamente Cristo, el camino.
Ujú. Cristo es la roca de salvación. Cristo es la piedra principal, la piedra de gran precio. Cristo, Cristo, Cristo. No hay más. Entonces ellos, pues, serán muy versados en conocimiento, en escritura, en tantas cosas, pero hasta que no vengan a Cristo, se van a quedar truncos. Amén. No sé si esto responde, porque fue lo que te alcancé a entender, Fernando, ¿eh? No sé. Sí, pastor, sí. O sea, también le decía que si el velo se puede traducir pues también como orgullo. Ya entendí eso. Sí, porque al final el velo es todo aquello que te impide ver y que te estorba. Puede ser orgullo, puede ser filosofía, puede ser conocimiento, puede ser enojo, puede ser tu alma. Hay muchas cosas que nos impiden, que hacen separación. El velo también es pecado. Ujú. Entonces hay muchas cosas que nos separan de Dios. Y solamente ese velo en Cristo Jesús puede ser quitado. Por eso, cuando Cristo toma el pecado del hombre, el velo fue rasgado. O sea, fue destruido el pecado. Porque Cristo tomó el pecado del hombre, entonces Él se hizo pecado por la humanidad y el velo fue rasgado, pues entonces desapareció el pecado. Uh-huh. Y ya lo que entra es la gracia y el perdón de parte de Dios. Amén. Amén. Mi hermana Mari Hernández, por favor. Hola, buenas noches. Estoy como un poquito confundida. Puede que a lo mejor sea parte de la costumbre de ese entonces, pero como cuando usted dijo que Abraham pues se cubría el rostro con un velo, cuando entraba se descubría para hablar con Dios. No sé si sea igual o no, pero entonces cuando la mujer se cubre, ¿es lo mismo? Lo que estaba pasando con Abraham cuando nosotros nos tenemos que poner el velo. A ver. A lo mejor ando confundida. A ver, es que son dos funciones. Okay. Son dos funciones. Cuando la mujer le dice que la mujer se ponga velo, estamos hablando de una cobertura. ¿Qué es el velo en la mujer? Lo dice ahí claramente la carta a los Corintios. Es una señal de autoridad. La mujer tiene que ponerse una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, el velo en la mujer puede ser una mujer individual, una persona, o puede ser una mujer como la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo como colectivo es mujer, porque es la esposa del Cordero. Entonces la mujer debe tener una señal de autoridad. La Iglesia debe tener una señal de autoridad. ¿Qué es lo que tiene, y qué es lo que hace una autoridad? Pues el que es autoridad emite normas, reglamentos, órdenes. Y se entiende que esas normas, reglamentos, órdenes son para protección, para el buen funcionamiento de una sociedad, el buen funcionamiento de una sociedad, de una escuela, de un grupo, etcétera, etcétera. Debe de haber normas, debe de haber leyes, debe haber lineamientos que se tienen que respetar para que todo camine de manera correcta. Entonces, en ese contexto, es cuando se dice la mujer debe tener una señal de autoridad sobre de su cabeza. Ahora, porque habla de una obediencia, aparte que también les enseñé, bueno, igual y no se acuerdan aquí, la palabra velo en el hebreo se pronuncia mispajá. Velo en hebreo, hay como 3, 4 palabras que se traducen velo, pero una de ellas en el hebreo es mispajá. ¿Qué quiero decir? La palabra familia en el hebreo se pronuncia mispajá. O sea,
Qué interesante que velo es mispajá y familia es mispajá. Pues está claro. La primer señal de autoridad que Dios pone para normar el comportamiento y la obediencia es la familia, es el papá y es la mamá. Es quien emite y enseña y da órdenes, y los que están bajo la tutela, el señorío de papá y mamá, pues se le están imponiendo sus primeras normas, sus primeros lineamientos, sus primeros ordenanzas. ¿Para qué? Para que aprendan y caminen bien. Entonces ese velo es una familia, es una protección. ¿Por qué? ¿Por qué papá y mamá ponen normas en la casa? No para estar fastidiando a los niños, es por su protección, es por su cuidado. Entonces, ese velo en la mujer es una cobertura, es una protección. El velo en el hombre es a semejanza del velo que tenía Moisés. Es lo que le obstruye la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios estableció claramente que el que debe de enseñar, el que debe de ser sacerdote, del cual debe de fluir la enseñanza, es el varón. Al varón le toca asumir su rol y su papel de sacerdote, de enseñar, de educar, de dirigir, de gobernar. Entonces, por eso el hombre en ese contexto no se puede poner velo. Dice, no, el hombre no se ponga velo. Todo lo que nubla y entumece tu mente con otras cosas. Si vas a aprender, si vas a gobernar, si vas a enseñar, varón de Dios, pues tienes que ser de acuerdo a la palabra de Dios, porque tú eres sacerdote de Dios. Estoy hablando de una familia cristiana. El hombre es el que tiene que ejercer ese papel, ese señorío. Tiene que enseñar. De él depende la enseñanza, el buen ejemplo. Pero si yo se los voy a poner de manera chusca. Voy a dar una clase de una enseñanza de, no sé, el bautismo, y lo estoy revolviendo con metafísica, me estoy poniendo otro velo ajeno, y lo estoy revolviendo con dianética, y lo estoy revolviendo con filosofía hindú, y de paso me echo un champurrado y me pongo a leer la Biblia satánica. Estoy exagerando. Pues obviamente que mi mente se va a nublar o se va a omnibular y voy a empezar a hacer una serie de tonterías. Entonces yo me debo de centrar en la nitidez de la palabra, Cristo, y no envolverme con otras cosas, con otras doctrinas, con otras filosofías, con otros pensamientos, con otros velos. O sea, yo debo de ser en ese sentido claro y transparente. No sé si esto ayuda a la respuesta. No, sí, estuvo claro. Gracias. Amén. Pues la última pregunta y nos vamos, mis hermanos. Veo mi hermana Jogla. Adelante, por favor. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Retomando la pregunta anterior, cuando no hay un varón en casa, pastor, ¿qué se hace? Si nada más es la mamá la que está en... Dios es bueno. Dios es bueno, muy bueno. ¿Qué quiero decir con eso? En la Biblia, ¿la mujer sale del varón o el varón sale de la mujer? El varón sale de la mujer. Al revés, ¿no? La mujer sale del varón. Hablando de Génesis, perdón, dije mal la pregunta. En Génesis. La mujer fue hecha ¿de quién? Del varón. Del varón. De la costilla del varón. Bueno. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que estrictamente entonces la mujer tiene parte varón y parte mujer. Hay una partecita interna de la mujer que es varón. ¿Por qué? Porque la mujer fue hecha del varón. ¿Qué quiero decir con esto?
Voy a darles datos reales. Cuando por alguna situación específica, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, hay una separación de un matrimonio, la mayoría de las veces, la mayor parte de las veces, la custodia se la queda la mujer. Normalmente, mayoría. Y, según las estadísticas, normalmente cuando la mujer se queda con la custodia de los niños, o que tal vez murió el varón, tal vez murió el esposo y pues no le quedó más remedio a la mujer que pues hacerse cargo de los hijos. La mayoría de las veces, cuando la mujer se hace cargo de los niños, ya sea porque se divorció del esposo o porque murió el esposo, pero los niños se logran. ¿Por qué? Porque la mujer sabe ser varón, sabe ser papá y sabe ser mamá. Por el contrario, al revés, al hombre le cuesta muchísimo trabajo hacer el papel de mamá. No le es tan fácil hacer el papel de madre. Y en cambio a la mujer, obligada a las circunstancias, puede hacer el papel de varón. ¿Y eso por qué? Porque la mujer salió del varón. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no hay varón, por alguna situación específica, pues la mujer puede tomar ese rol. No le cuesta tanto trabajo. Puede ejercer ese sacerdocio y sacar adelante a los hijos. Amén. Amén, Entonces, pastor, es una gracias. parte bonita porque yo creo que Dios, previendo lo que iba a pasar a futuro con un montón de varones que no iban a saber ejercer su autoridad y se iban que nada más se dedican a hacer hijos y luego se van y se escapan y dejan a las mujeres solas, porque desafortunadamente estamos en una cultura machista, donde el hombre se siente muy hombre porque tiene muchos hijos regados por todos lados. Y hay un montón de mujeres que pues creyeron en las falsas esperanzas de ese varón y nada más la dejaron con un montón de hijos. Pero es interesante que esos hijos muchos se logran. Pero cuando los hijos se quedan al cargo del varón, cuesta demasiado. Porque el hombre no tiene esa parte femenina y la mujer sí tiene una parte masculina. Que no es lo ideal, pero dadas las circunstancias, surte efecto. Amén. Amén, pastor. Gracias. Ok, sí. Pues ya creo que ya no hay preguntas. Una pregunta. Adelante. Rapidito. De lo que preguntó la hermana cuando el esposo es inconverso. O sea, no es que no esté en casa, sino el esposo es inconverso. Ahí qué se hace. O sea, ¿quién? Bueno, obviamente ahí se complica y se complica mucho. Yo sé de muchos casos de esposas cristianas con varones inconversos. Bueno, primera. No tendría por qué pasar eso. Primer caso. No tendría por qué pasar eso. ¿Por qué? Porque está escrito que no se deben de casar en yugo desigual. Si es una joven cristiana, pues no sé por qué se tiene que andar casando con alguien que no es un cristiano. ¿No? O sea, y desafortunadamente luego pasa de que jovencitas cristianas se casan con varones no cristianos y andan sufriendo y padeciendo y les pasan mil y un cosas. ¿Por qué? Porque pues
ellas pensaron que en amor y que con oración los iban a convertir en cristianos. Y no pasa eso. Ahora, normalmente es lo que sucede. No tendría por qué suceder eso si las jovencitas hicieran caso. Bueno, el otro caso, que ya caminando en el Evangelio, ya caminando como matrimonio, se convierten a Cristo. Pero normalmente cuando sucede eso, pues casi siempre se convierten los dos al cristianismo. Entonces, pues tampoco habría tanto problema. Problema se vuelve cuando nada más ella o él se convierten a Cristo. Y bueno, ahí sí, por el buen testimonio y por la oración, pues hay que alcanzar al cónyuge. Dígase varón, dígase mujer. Ahí no hay de otra más que doblar la rodilla y con buen testimonio y con oración. Y porque si yo estoy caminando y resulta ser que, bueno, yo ya estoy en matrimonio y me convertí en cristiano yo como mujer, pues ahora sí que debo de tener esa madurez, esa disposición, pues de esperar a que llegue el tiempo del varón, para que él se entregue y se convierta. Que si me preguntan que pues, yo era cristiana y resulta ser que así me casé, pues bueno, simplemente está pasando lo que dice la Biblia, se está cosechando lo que se sembró. Y ni modo. Ahí sí, pues hasta que no se levante el último grano de esa cosecha indebida, pues se van a padecer muchas cosas. Porque es lo que desafortunadamente pasa, o sea, se casan en esos sentidos y después no hay comunión, no hay, se sufre mucho. Que de todos modos pasa de que se llegan a convertir en cristianos, pero sí se sufre mucho. Amén. Amén. Gracias. Pues mis hermanos, un gusto haber estado con ustedes. Van a dar. Ay Dios, ya es tardecito. Dios les guarde, Dios les bendiga,